Encontraste el lugar indicado para conocer a fondo a tus artistas favoritos, a tus ídolos del deporte y a todas las figuras públicas que marcan la tendencia informativa de la opinión pública. No te quedes únicamente con lo que te enteras en las noticias. Analiza con nosotros y ve más allá de sus declaraciones. Checa si utilizaron el atuendo más apropiado, si van arreglados para la ocasión y si proyectan todos los elementos que conforman una imagen. ¿Sabías que todos tenemos una imagen? Averigua qué proyectas. Esto es... Entre la imagen y la opinión pública. Con Luis Veloz, Leticia Arriola, Fernanda Lozano y Mayela Franco. ¿Están listos? Porque ya comenzamos. Buenas tardes, estamos totalmente en vivo transmitiendo el programa Entre la imagen y la opinión pública. Estamos en las instalaciones de ADR Networks y también compartiendo el programa con la plataforma de Neptuno. El día de hoy tengo el gusto de poder saludar aquí, a todo color, a la consultora Mayela Franco. ¿Cómo estás, Mayela? Hola, qué gusto, buenas tardes. Ahora nos tocó estar solitos, Luis, ¿cómo ves? Sí, bueno, por un ratito ahorita vamos a ver si tenemos algunos enlaces previstos para el programa, pero Ok. sí, en cuanto a consultoras, me haces el honor de estar aquí en este programa. Gracias. Y bueno, pues vamos a empezar, qué semana tan intensa en cuanto a la información de temas relacionados con la justa olímpica Tokio 2020. Pues bueno, empezamos por lo del atleta Simone Biles, la cual pues prácticamente primero como que canceló su participación del torneo, prácticamente al final dijo adiós a Tokio 2020. Y aquí hay que comprender un poco, Mayela, en el sentido de que pues para algunos críticos esta generación llamada de cristal no tiene, digamos, esta característica que las generaciones anteriores tenían de soportar muchas cosas. Ahora Así los es. chicos por lo general explotan, por lo general toman decisiones muy drásticas en la escuela, en el trabajo, etcétera, etcétera. En este caso, referenciándolo con la justa olímpica, ¿no? Hay que recordar ¿Sabes la que edad ella, de Simón, perdón? no lo recuerdo, pero ahorita lo Tendrá. buscamos. Espérame, ahorita te digo. Es que quiero saber si es de la generación Sí, Z o es millennial, pero yo ajá. creo que Z, ya es joven. Edad, espérame, ahorita te lo digo. Tiene 24 años. Edad, creo que es millennial, ¿no? Todavía. Sí, pero es de Sí, 1997, nos dice Cabina. 14 de marzo de 1997. Y mira, más allá de criticar a una generación o no, es en el sentido de contemplar que, bueno, ella era la atleta, digamos, más representativa, más poderosa en cuestión de la gimnasia. Hay que recordar figuras como Nadia Comaneci, que también, pues, ahora sí que tiene una historia grandiosa dentro de la gimnasia. Y bueno, no puedes comparar una persona con otra, no puedes comparar una generación con la otra. Hay que recordar que en el caso de la gimnasta estadounidense, resulta que hay un cuadro de pues abandono de padre, la madre tengo entendido que tomaba demasiado alcohol, otras sustancias, etcétera, etcétera. Entonces viene con un problema por ahí agudo, el Así cual a lo es. mejor hace o interviene a que esta presión que tiene como gimnasta, como todo lo que recae en sus espaldas, se vea, pues ella se vea como amenazada. Y hay que recordar también que tuvo un récord, el cual no llegó para nada en estas primeras competiciones de esta justa, pues no llegó como que a lo idóneo, ¿no? Como que llegó bajito de sus récords, de Claro. sus calificaciones, y a lo mejor esta presión de ser la deportista número uno, de garantizar el oro o cualquier medalla, pues eso es demasiado peso. Pero aquí entra la polémica, ¿no? El debate en el sentido de tienes que cumplir en este sentido, o es válido decir, pues no puedo y ahí nos vemos. Fíjate que como consultoras, digo por mí, por mis socias, hay constantemente nos buscan empresas donde dice, es que tengo a las dos partes, a las dos generaciones o tres. Sí. Mira, por ejemplo, los baby boomers, que son los de la posguerra, ¿sí? Entonces, para ellos, que son nuestros abuelos o papás o abuelos, para ellos lo importante era tener trabajo y poder lograr
cosas, Ujú. costara lo que costara, o sea, te gustara el trabajo o no, porque se abría el ferrocarril en el campo, se abría cualquier oportunidad y era lo que había. Y la gente estaba muy feliz con tener trabajo y no importaban si eran 8, 10, 12 horas, la gente se estaba ahí porque había que sacar la chamba, porque si no muy fácil te cambiaban, porque la chamba había que sacarse. Ahora la generación que hay es sobre todo la millennial, es muy de calidad de vida, ¿no? Ujú. Y de hacer valer mis derechos y de, ya se llegaron las 5, no llegó el tráiler, lo siento, me tengo que ir a la clase de yoga. O sea, cuando yo trabajaba en lo operacional, el no llegar el tráiler, te estabas hasta que llegara. Sí. O sea, no era así de que tengo que ir a la clase de yoga y sacar a mi perrito a pasear porque se estresa el perro. Ahora sí. Entonces, lo bueno es que la generación que viene, la generación X, fíjate que viene como combinadita entre antes de los millennials y los millennials, es decir, el millennial se fue al otro extremo, ¿no? Que caía gordo, que parecía que había desinterés, que sus prioridades no estaban claras, etcétera. Entonces, te digo todo esto porque creo que es el tema de lo que está pasando ahorita con esta niña, que hace ejercer su valor de yo no quiero porque me siento mal, que es muy válido, pero que en otras épocas eso no se escuchaba. O ¿No era simplemente aceptable? no era ¿No aceptable. existía? Sí existía. Es Sí, la primera atleta que hace esto, ¿eh? sí, y es que otra cosa, fíjate que algo, yo que he padecido de rollos de enfermedades, fíjate la diferencia que se va a oír en lo que te voy a decir. He padecido de enfermedades mentales. Fíjate qué grueso se oye. A que si yo te digo, una parte del cerebro se enfermó. Ujú. Sí, Es lo mismo, totalmente. ¿estás de acuerdo que es lo Sí, mismo? Pero lo pero, otro es sumamente ajá, etéreo y suena sí, loquera y suena locura y sí. suena a tóxica y suena, o sea, está tremendo. Entonces, el día que le quitemos enfermedades mentales y podamos decir que es una enfermedad como del estómago, que se te descompone el estómago, se te descompone el cerebro, en ese momento vamos a poder entender muchísimas cosas. Simplemente un seguro de vida de gastos médicos no entra la psiquiatría. Por No lo entra, mismo que porque es es muy complejo, etéreo. Ajá, sí, y te puede llevar a otros caminos que no ajá, tengan fin, ¿no? así es, porque no, lamentablemente de muchas enfermedades, entre ellas la ansiedad, lo que yo he oído, yo nunca he tenido ansiedad, pero lo que yo he oído es que la A mí ya gente me que está tiene, dando sí, con ADR, ¿eh? ahí la llevas, ahí En la llevas. este, Y ajá, yo he oído mucha gente que dice, es que yo quisiera que en una radiografía saliera cómo me siento, sí. pero no sale, ¿sabes? O sea, no hay algo que te lo mide, es muy difícil. Entonces, por eso es que está tan ambiguo las opiniones con esta niña. Por un lado dices, qué bueno, qué valiente que se animó. Por otro lado dices, hubiera dado tantito, o sea, hubiera dado ¿Cuánto? tantito Es que más. también te voy a decir algo, Maye, ¿cuántas personas, cuántos atletas o cuántos candidatos atleta no quisieran una oportunidad de estas? Y Desde luego. entiendo la parte, ¿no? Soy campeona y no puedo llegar, no puedo cumplir. Pero antes nuestra generación decía, no, mijo, así me acuerdo en mi casa, Sí, lo que empiezas, lo lo terminas, terminas, cueste lo que cueste. cueste lo que te cueste, Así es. ¿no? Tú lo dijiste hace unos momentos. Antes, ahora es la calidad de vida, antes tenías que tener un trabajo, Sí, te programabas en cuanto incluso la carrera para que diera trabajar en una dinero, empresa, que para diera que dinero. tuvieras un dinero, para que tuvieras, que hicieras una casa, que hicieras un patrimonio, Así y es. ahora no, ahora la juventud de ahora nada Busca la más felicidad. viaja, vive, goza. O sea, su prioridad, repito, el millennial, o sea, Sí, el que anda alrededor de los 20, 30 es el que busca la calidad de vida. No, aquí no vamos a hablar si es bueno o malo, no, no, ok, no, pero, no somos ni ajá, psicólogos no, ni ajá, no, terapeutas y ni nada. aparte tiene sus pros y sus contras, ¿no? Como el del boomer, que se aguantaba todo, ¿no? Y El que baby ahora, boomer, ajá, el baby boomer que te sí, digo que la son anterior a papás, nosotros, abuelos, ajá, que sí. está bien cañón porque ellos, pues ahorita vemos a todos los viejitos, pues tensos, caminan, o sea, que no tienen libertad emocional, que bueno, tantas cosas. Entonces, ya, gracias a Dios, la generación X, que ahorita Sí, están entre los 12, 15 por ahí, ya vienen mixiaditos, combinados, ya vienen combinados con nuevas variantes, con digamos, nuevas ¿no? variantes, pero ya con más con calidad de vida, pero con sentido de pertenencia también. De Así pertenencia. es. Y el sentido de responsabilidad, ¿dónde queda? Entra también También entra ahí. dentro del sentido de pertenencia por su empresa, sentido de pertenencia por sus cosas.
Entonces ya creo que la vida se encarga de ir administrando, ¿no? Sí, bueno, aquí lo que tenemos que aclarar también, que a nombre de Mayela y a nombre de un servidor, es que no estamos, digamos, cuestionando, no estamos criticando la decisión de Simón, sino simplemente, pues fue tema, fue tendencia, y pues es importante saber, obviamente le afecta a la delegación olímpica de Estados Unidos, obviamente le afecta a su carrera, sí, porque todo esto tiene una, pues digamos, una marca, ¿no? Un antes y un después así de es. esto que realiza, y lo que ocurre muchas veces, que también tiene que usted tomar en cuenta, usted que nos ve en su casa, es que cuando uno hace estos abandonos, a nivel profesional me refiero deportivo, ya no vuelve a ser lo mismo muchas veces. En la mayor parte de las carreras ya no logran los deportistas o incluso la gente de los espectáculos. Hace semanas platicábamos de Britney Spears, que pertenece totalmente a otra generación, es otro el caso, pero vean ustedes, cuando tienen algún lapso grave, ya no vuelven a reconectar su carrera como antes. Sí, ¿no? Ese es el pues riesgo. es que, mira, lo que mandan como imagen es, por un lado, mandan una buena imagen de lo primero es tu salud, por decir algo, ¿no? Entonces, para mucha gente es un parteaguas y dice, si Simón, que estaba en las Olimpiadas, pudo ser un parteaguas, yo lo puedo hacer en mi trabajo, yo lo puedo hacer en mi familia, puedo hacer un stop y se vale. O sea, mando un mensaje bueno, pero también, por otro lado, pues saber quién la quiere patrocinar. Exacto, imagínate todas las marcas Así es. que estaban confiando en ella, ¿no? Así O que es, la sí. veían como una candidata para, digamos, contratarla. Sí. Ahora, fíjate, la mercadotecnia es Tan tremenda, sutil, ¿no? tan tremenda, que de ahí se pueden agarrar. Del caso de Sage, platicábamos hace ¿te tiempo, acuerdas? ¿no? Sí, sí. O sea, de algo tan deplorable y tremendo, pues ha sacado ventaja tanto las marcas como él mismo, ¿no? Sí, sí. Yo aquí, haciendo un paréntesis, a quien veo afectada es a Paola Rojas. Fue la única que a lo mejor que de forma muy decente, digo, afectada en lo monetario, porque el otro se llevó lo monetario y algunas palmas de machistas, por decirlo así. En lo psicológico, ¿no, Paola? Paola en lo psicológico se ve muy tronada. Sí. Bueno, pues también esta semana se dio digamos, un escándalo, porque la selección femenil olímpica de softball, pues cometió, digamos, un acto criticable, y ahorita voy a platicarlo con Mayela, el hecho de que tras su participación en la justa de Tokio 2020, al retirarse de los hoteles, prefirieron guardar la ropa la ropa de cama, que su uniforme, y lo tiraron prácticamente a la basura. Otra representante olímpica tomó fotos, no le pareció, y bueno, se desató la locura, a tal grado que periodistas como de la talla de José Ramón Fernández, que pues tiene, pues ahora sí que varias décadas, estamos viendo las fotos de cómo, lamentablemente, yo te voy a hablar, qué tan lamentable o es algo normal, pero bueno, yo veo la bandera, ahí veo, significa, no es un símbolo patrio, pero finalmente es un uniforme. No, o sea, no es un símbolo tal vez reconocido o que esté en la ley. No es la bandera, no es el escudo nacional, pero sí es un símbolo para los mexicanos, ¿estás de acuerdo? Es muy representativo. Es muy representativo, es muy representativo. ¿Cómo viste este caso? Pues hay que, fíjate, lo importante que es sentir bonito en tu corazón, ¿no? Definir tu patriotismo. Tú entiendes, bueno, en el norte nosotros usamos mucho la palabra pocho. ¿Se entiende qué es? O sea, que ni de aquí ni allá. Que ni de aquí ni allá. Entonces, estas chavitas son hijas de mexicanos radicadas en Estados Unidos con doble nacionalidad. Y de la doble nacionalidad fue porque no pasaron allá, por decir así, no llegaron a la final de softball y los listos de México lo que hicieron fue traérselas y ponerles el uniforme mexicano cuando su corazón es gringo, por decirlo así. Entonces, ¿qué sentido de pertenencia hay en ellas? Pues la neta es que ninguno. Sí fue una falta de respeto que los hayan tirado a la basura. Habrá que ver si hay algo extra que movió su corazón para llegar a hacer eso. Sin embargo, desde el momento que a ellas se les tenía determinado un uniforme con la bandera de México y dicen, no me voy a poner ese uniforme, me voy a poner uno que trae la marquita de Nike, y porque el que trae la bandera mexicana, pues no lo quiero. Sabrá Dios si se les habrá hecho lo que sea, ¿no? No quiero poner adjetivos.
pero desde ahí te das cuenta que andan solevadas, desde ahí te das cuenta que no representan a México. Es como si tú te pusieras ahorita un uniforme de, ¿qué te diré?, de Bolivia. Ujú. Pues, Pues ¿qué? sí, no. Y andarlo cargando, pues no. Bueno, también A lo sí. mejor dejas una playera, ¿no? Dices para que se quede, ¿no? Sí, pero digamos, es que aquí entra la polémica, ¿no? Porque son profesionales. Pues sí, son profesionales del deporte, pero están muy chavitas. O sea, que lo O chavito sea, no tú le quito. justificas el hecho. No justifico el hecho. Lo que yo estoy diciendo es una realidad, que son chavitas que las pusieron a representar un país por el cual no sienten Sí, no siente nada. nada. Ese es el error del Comité Olímpico. Así es. Esa es la circunstancia de la cual vivimos, el cual no tenemos desarrollado bien a los deportistas y tenemos que utilizar a otros extranjeros. Ajá, O que así es. compartan doble La doble nacionalidad. nacionalidad, Que no es lo exacto. mismo, como tú dices, porque ellos aman Estados Unidos Sí. y no aman a México. Y la ¿no? gran diferencia, fíjate, una de las de todo el equipo se llama Steffi Aradillas. Esta chava es 100% mexicana y ella hace un TikTok donde enseña, dice, y aquí tengo con todo mi cariño todos mis uniformes y todos así perfectamente doblados en su cama y se le ilumina la cara, ¿no? El rostro cuando lo hace. Pero ella es 100% mexicana. Ella siente amor bonito. Por la playera Claro, mexicana. porque a ella la formaron en el sol, como a mí me formaron y a ti bajo la lluvia, a mí allá en el sol, en el norte, a Sí. saludar la bandera. Claro. Y era importante, y ponte derecha, y no dobles el dedito, ponlo derecho, y, o sea, todo ese tipo de cosas, pues te hacen sentir bonito. Aunque no tiene, digamos, comparación alguna, pero cuando uno, hablando de las generaciones pasadas, eso habría que apuntarlo, cuando uno entraba a una empresa, pues respetas el uniforme de la empresa, ¿no? Digo, no tiene la misma... Es la idea, sería lo ideal, ¿no? Sí, sería lo ideal, ¿no? Pero no tiene la misma, pues digamos, la misma importancia una cosa empresarial que lo que significa, ¿no? Tu país, ¿no? Tu nación. Sí, de hecho, siempre que, también como consultora, cuando les orientamos a la gente a que la gente se quite los uniformes al salir de los empleos, porque no sabes a dónde van, no sabes si van a agarrar la jarra, si van a hacer, si es una persona mala que vaya a hacer un desmán sexual, y va a salir el logotipo de tu empresa. Pues sí. Entonces, por eso se les recomienda, ¿saben qué? Que haya lockers, que la gente vaya y venga con su playerita limpia, pero guardadita, y se lo cambie. ¿Por qué? Porque el nombre sabemos que, o sea, es tu marca y todo permea. Así es. Bueno, pues también vamos a hablar que se dio que los británicos Tom Daley, no sé si se pronuncia de esa manera, Daley y Matty Lee ganaron la medalla de oro en el trampolín de 10 metros. Y aquí la significación... De nado sincronizado. De nado sincronizado, no, correcto. de trampolín sincronizado Sí, lo dije, espérame. Oro en el trampolín de 10 metros. Ajá, sincronizado. No más es que eran sincronizados, sincronizados. Tienes toda la razón. Y Tom declaró orgulloso ser gay y campeón olímpico. Estamos ante unos Juegos Olímpicos, Maye, porque él lo decía en su conferencia de prensa tras ganar la medalla olímpica, la medalla de oro. Decía que son los juegos donde más la comunidad LGTB está teniendo un foco. Digo, finalmente siempre ha existido la gente de simplemente esa comunidad, se ven. Ahora ya se ven, ahora ya pueden hablar. ¿Qué importancia ante esto, no? Ante la sociedad, ante este sector tan importante y tan querido como la comunidad LGTB. Desde luego, mira, a mí lo que me impactó mucho en su declaración cuando dice, bueno, soy de Gran Bretaña, gané el oro y soy gay. Y le dicen, bueno, ¿y qué consejo das, no? Dice, que sigan adelante sus sueños, porque siempre hay una familia afuera para apoyarte. Para apoyarte. Fíjate, pero lo que quiere decir es que adentro, me imagino que está hablando adentro de su casa, no lo apoyaron. Sí. Entonces, que no nos pase eso, que no nos pase que por prejuicios dejemos de apoyar cosas talentosas, o que le empecemos a decir, bueno, o asumamos que porque tienen una diferencia sexual o que no es lo común, no lo normal, sino lo más común,
que por eso en toda su vida se va a ver mermada, ¿no? Sí. Y este chavo es lo que demuestra, pero duele, a mí me dolió su declaración de oír, o sea, me dio así como, ¿qué tuvo que hacer este jovencito? Imagínate todo el dolor, que en tu casa no te apoyen porque tienes preferencias emocionales y sexuales diferentes para, para que no te apoyen y buscar el apoyo por fuera, Sí. ¿no? Entonces, De ojalá hecho, que esto lo puedan ver muchos papás y y que puedan aprender de ello, puedan ¿no? aprender de ello, así Puedan es. integrar más que criticar o más Claro, que, pues, no sé, evaluar y separar ajá, de una de familia, una, ¿no? ajá, Y de hecho, estamos viendo las imágenes, ojalá la producción me apoye. Hay, el muchacho es casado, tienen un hijo, ok, su pareja incluso es 20 años, me parece mayor, ahí tenemos las fotos. Es un guionista que pues es muy reconocido, ganó un Oscar en Hollywood y pues bueno, tienen un niño, obviamente es hijo del esposo de su pareja, mediante pues ahora sí que un embarazo in vitro lograron tener a su pequeño. Y pues vean ustedes, las imágenes hablan por sí solas, una persona bastante feliz, aunque siempre tienen un pues no temor podemos saber si feliz, ¿no? Pero los dos muy encaminados hacia objetivos, hacia de, éxitos. Pues está con, mira, o sea, está buena la qué foto. padre, ¿no? Digo, no, o sea, digo, para muchos quizás sea un tabú, Sí, pero qué padre que ya exista sí, la creatividad. Mientras yo no veo otra cosa, yo no tengo ningún problema, ¿no? Incluso claro. como una pareja heterosexual aquí mostrando el ultrasonido de la mamá que se Ajá, prestó para esta ujú, maternidad. Y pues vean ahí a la pareja, pues que es polémico, ¿no? sí, Todo esto claro. es polémico a nivel Sí, social, sí, ¿no? porque yo en lo personal te puedo decir, en lo personal, no como consultora, aunque va muy de la mano, pero lo que te puedo decir en lo personal es que todo niño tiene derecho a tener a una mamá y un papá con las características biológicas de una mujer y con las características biológicas del hombre, porque nunca se van a poder emparejar. Sí, Simplemente una niña chiquita, una niña siempre, o sea, yo como sí va a mamá, tener la necesidad de la mamá de ajá, no, no, acercarse. pero fíjate, te lo voy a cambiar un poquito. Yo como mamá le puedo decir a mis dos hijas, estás hermosa, o sea, Sí, wow, estás guapísima. Eh, Cuando el papá llega y lo valida es otra cosa. Ellas se ven sí, diferentes emocionalmente es emocionalmente. distinto. Y te lo digo porque yo tuve muchas tías. Soy hija en mi casa nada más vivió mi mamá y muchas tías. Sí, Entonces, a mí todo el mundo me podía decir qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita, pero siempre, siempre faltó la validación de un hombre. ¿Por qué estamos constituidos así? ¿Por qué el diseño es así? No lo sé, pero se necesitan las sí, la características, integración de la la pareja, ¿no? integración de la pareja con características Pero bioquímicas fíjate, diferentes. es controversial porque ahorita toda la comunidad LGTB pues lucha por eso, ¿no? Esa es la postura que ellos luchan de que ellos Ujú, pueden dar la educación igual, ¿no? Digo, yo también ujú, estoy educado bajo tu ajá. igual óptica, No, y pero los pues hay psicólogos lo que, dicen, ¿eh? O sea, sí, no es algo que yo que creo tú que lo ahí no, inventes, yo no creo que es tema de idealismo, lo que así se es. oiga bonito o religioso, sino el psicólogo te dice, o Ok, sea, ujú, bueno, vamos a hablar también que brevemente, nada más, que hubo una crítica a las clavadistas mexicanas Gabriela Agúndez y Alejandra Orozco por su exceso, digamos, pues, digamos que el exceso en la celebración en la festejancia ante el clavado de de sus rivales Japón. de Japón. Ujú, Digo, aquí nada más no es mucho el tema, nada más hay que cuidar un poco, hay que sí, ser cortés, ¿no? Tanto en la victoria como en la sí. derrota, ¿no? Hay que ser educado. Creo que ese es Así el es. tema, ¿no? Sí, la cosa es que festejaron cuando Japón se equivocó y al momento en que Japón se equivoca, en ese momento ya alcanzan a subir al podio, ¿no? Sí. Entonces, pareciera que seguramente sí, ¿no? Que festejaron Si me que, apoya producción con las imágenes, ajá, que por favor. ap que sintieron bonito que Japón Ajá. se equivocara. Y ellas lo que pueden decir, no, o sea, no es que me gustó que Japón perdiera, sino que yo Sí, es la gané. emoción, ¿no? La No, y que emoción. ajá, porque en cuanto y lo que dice Faitelson, Sí, David, David Faitelson. dice, es que no debes de festejar cuando, o sea, por ética, por honorabilidad, Honorabilidad. no debes de festejar cuando el otro cae. Pues sí, entonces cuando metes un gol, ¿cómo es? Sí, y se O lo sea, decía ¿qué Javier quiere decir? Petrasanta, Claro, otro periodista, compañero de David. David, pues es que siempre el festejo es en cierta manera una burla, ¿no? O sea, no, sí, ni modo que te quedes callado, ¿no? Ni modo que claro. camines.
que hay reportistas que lo hacen cuando están involucrados sentimientos, ¿no? Sí, Que juegan con sus a lo mejor la equipos, línea cosas así. delgadita es cuando es burla, Sí, sí, burlarse ya no, ya no. ¿no? Así Aquí es. yo no veo burla, veo que a lo mejor Festejo. sí pudieron ser un poquito más recatados, no festejar Discretonas. en la derrota, no en el momento de lo de Japón. Si hubieran puesto más cuando ya ganamos, eso es diferente, ¿no? Creo que Pues es el sí. momento atinado. Pues sí, Bueno. pero volvemos a lo mismo que decíamos de la Fórmula 1. Gánale al humano, gánale a la Pues emoción. sí, ese es también, ¿no? Sí. En lo padre de este programa, ¿no? Que hay que entender Ujú. tanto lo humano como el deber ser, ¿no? Así es, ¿Ok? así es. Bueno, también, pues, ¿qué opinas, no? De la vestimenta de la arquerista Alejandra Valencia. ¿Cómo Y te lo ves? digo porque el uniforme, a mí no me gustó. Yo siento que el uniforme parece... A ver si tenemos las Si se nos imágenes. apoyan, y luego con el sombrerito que se puso, parecía, te lo juro, con todo respeto para todos, pero parecía un outfit de playa. Sí. O sea, y ella es un poquito, los arqueristas no son personas delgadas, suelen ser personas robustas. Sí, no le ayudaban esas telas. Y luego aún encima, la gorrita como de marine, bueno, no de marinerito, de playa, Ajá. de los 60, 70, ¿no? Un Claro. look anticuado, un look raro. La chica bastante joven, pero no sé, como que la hacía ver más grande, ¿no? Si me Sí. apoyan, por favor, con Mira, las imágenes. hay dentro de la imagen pública que les hemos platicado hasta el cansancio, tenemos 7 estilos. Uno de ellos es el natural, que es esta persona o estos que así les gusta expresar su individualidad con jeans, con tenis, con pants, que son las personas que siempre traen como una liga, o sea, mujeres que traen una liguita en la mano para siempre nomás hacerse la colita Sí. y el pelo mojado. Entonces, el problema de esas personas es que caen muy fácil en verse fachosas, ¿no? Entonces, pero tienen la ventaja, fíjate, si tú la ves, te dan ganas como que de abrazarla, o sea, en el sentido Ajá. de apapacharla, es ese otro mensaje que ellos mandan, ¿no? Como de amistad, de familiaridad, ¿no? Es la ventaja que tienen el estilo natural. Y otra cosa que vemos aquí, fíjate, lo importante considero que es, no sé si ahorita vamos a ver la imagen y hay una persona con el mismo uniforme enseguida de ella Ajá. y a ella se le ve bien el uniforme, o sea, en ella no te brinca tanto. Entonces creo yo que fue de la talla equivocada, tal vez, Sí. y que esperas también cuando alguien está en las Olimpiadas, que fue el mismo caso de Alexa en la gimnasia, te descuadra mucho el cerebro cuando ves que la gente no es atlética en su físico, porque crees que falta disciplina, o sea, al cerebro le llega otro tipo de mensaje, entonces por eso te cuesta tanto aceptar que alguien que está en los Juegos Olímpicos no tenga... Es que este gorrito no, esta ropa no les queda, va a haber este Es que problema es lo con que el te peso, digo, etcétera, ¿no? sí, pero imagínate cómo, o sea, que yo vaya con el de la Federación Mexicana y le diga, ¿sabes qué? Tu chavita no tiene cuerpazo, no está fit. Pues sí, sí entiendo, ¿no? O sea, Pero bueno, ahí con los diseñadores de la moda, o pues sea, me sí, refiero ahí yo, lo único con lo que puedes ayudar es un poquito con otra talla, ¿no? sí. Pero ¿Sí la verdad, encontramos sí. las imágenes, chicos? Están buscándola porque ya vamos sobre el tiempo del otro bloque. Y si no si no para comentar lo último. Bueno, no las encontraron, no sé qué ocurrió con los materiales. Una disculpa, bueno, ojalá que podamos subir la imagen Dale, lo antes se posible. me hace que ya nos pusieron freno desde antes de que saliera. No, ya pues ves que nos ha entre pasado. el veto, ahí está ya creo, ¿no? Ahí está la imagen, ya llegó la imagen de esta competidora. Y bueno, pues. Mira, es que ahí te decía lo natural, velo, o sea. Porque no es gorda, digo, no, o sea, no tiene demasiado sobrepeso, pero no es atlética. No es atlética, exactamente. No se le requiere porque te digo, hasta varios tienen así. Pero ve el cabello, lo trae sumamente descuidado. Así es. Lo trae descuidado, lo trae seco. Es lo que te digo con los estilos naturales, y se los digo por si alguien, ustedes que nos están viendo, se identifican con siempre andar con jeans, con de colita.
de colita y así pueden caer muy fácil en que pareciera que no les da interés estar ahí, como que les da lo mismo, Sí, porque le como quita fodongués, como fodongués. ¿Y qué ¿no? pasa con la fodongués? Pareciera que es desinterés, desinterés en el asunto, cuando puede ser la que estuvo ajá. ahí a las 4 de la mañana Sí, formada, sí, ¿no? exactamente. Pero la Por percepción eso es la que te está imagen valiendo. siempre importa, Así ¿no? es, así es, Dime cómo te veo y yo pensaré cómo eres, ¿no? así es, sí, ¿No? sí. Bueno, finalmente ya para cerrar los Juegos Olímpicos, irnos una breve pausa, pues nada más platicarles que pues también esta semana se dio a conocer que Nintendo estaba contemplado dentro de la estructura de la inauguración de estos Juegos Olímpicos Tokio Sí, 2020. cosa que no pasó, ¿no? Cosa que no pasó, no vimos a porque Nintendo. cambiaron, tú lo comentabas la semana pasada, cambiaron al organizador 2 días Pobre, antes, sí. había sido comediante él, estaba como director de la organización Así es. de la El inauguración, director de la, ¿no? o sea, el principal el personaje creador, de la ¿no? inauguración, 2 días antes, bye. Y hay dos rumores, porque, o sea, cheque nada más. Uno de los guiones, según un medio local, decía que iba a aparecer Lady Gaga, que tampoco apareció. Como usted ve usted a Mario ahorita en su tubería, iba a aparecer Lady Gaga con el sombrero de Mario Bros, porque usted sabrá que Mario Bros, todos los videojuegos son muy arraigados en Japón, ¿no? Así Usted es. llega a los aeropuertos de Narita, los aeropuertos y están plagados de publicidad de Nintendo, entonces iba a aparecer Zelda, iba a aparecer temas de Mario Bros, etcétera, etcétera. Una lástima, ¿no? Porque si es representativo, Claro. y hubiera sido muy ingenioso, ¿no? Es Incluso muy creativo. podían haber creado algo virtual entre lo real y lo no real, ¿no? Por eso te decía, o sea, pobre al que le tocó el tema de las Olimpiadas, que un día antes todo se le movió. Sí, ¿no? Pero y una bueno. de las causas aparentes que Nintendo dijo que no, una es la de que el organizador va y todo cambió, y la otra es que el 80% de los japoneses votó que no hubiera Juegos Olímpicos. Así y es. por eso Nintendo como dijo, respaldó mejor a no, la gente. como un respaldo para no echarse encima a su público. Es que ahí objetivo, era ¿no? lo que decíamos ahorita, ¿no? O sea, te permea, y recordemos que Mario Bros, como branding, pues al final del día, si iba a haber un problema de contagio, se iba a permear en la imagen de Mario Bros. Se ensucia, digamos, Se ¿no? ensucia, se contamina. claro, se contamina, ¿no? sí, porque anda apoyando cosas cuando el 80% de su gente le dijo no lo hagas. Entonces él decidió entre patrocinar o respaldar a la gente de Japón. Esa acción fue buena, ¿no? Por ese lado, porque también Sí. se perdió la publicidad de todo el mundo, ¿no? Así es, se perdió la publicidad, pero hemos visto algo en el tema de los japoneses, que hay mucha honorabilidad. O sea, Sí. ahí prefirió Son muy derechos, la muy honorabilidad. deber ser. Así es, de respaldar a ese 80% que estaba en desacuerdo con las Olimpiadas a tener el patrocinio, o bueno, a patrocinar las Olimpiadas de Sí. manera mundial, y que fuera el foco de atención de de la todo el inauguración, mundo, ¿no? de todo el mundo. Porque si Así hubiera es. cautivado eso, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Bueno, vamos a una pausa, unos segunditos, y regresamos con un tema súper interesante. Usted está entre la imagen Y la opinión pública. Recuerda que siempre estás entre la imagen y la opinión pública. En un momento regresamos. De nueva cuenta, ya estamos aquí. Entre la imagen y la opinión pública. Continuamos. Voy a saludar ahorita en vivo y a todo color a Susana Castaneira. ¿Cómo estás, Susana? Buenas tardes. Luis, mucho gusto en saludarte y saludar a la audiencia que nos ve y nos escucha. Pues así es, Susana, y pues bueno, vamos a platicar ahorita del tema de, pues viene la consulta ciudadana, que muchos medios, muchas personas están manejando, que es, pues digamos, una forma, una consulta para poder enjuiciar a los presidentes, y hacemos pues ahora sí que el señalamiento que solamente la Suprema Corte de Justicia formuló una pregunta en la cual es si desean que realmente se haga, ¿no me escuchó? Que se haga pues sí, que realmente se haga justicia, ¿no? Pero sí, es que estoy teniendo unos problemas. Yo te
escucho muy bien, Luis. Yo te ¿Tú sí me escucho escuchas perfecto. bien? Gracias, es quedando aquí con el monitoreo. Ok. Bueno, Yo te entonces, escucho. perdón, Susana, perdón, audiencia. Estamos platicando eso, ¿no? De que una cosa es lo que los medios interpretan, lo que digamos, la gente entiende a través de lo que los medios difunde, que bueno, a varios también se han dado la tarea de aclarar que pues no es tan directo, no es tan, digamos, la intención es esa, pero no es, la pregunta no va a llevar a que les pase algo, que se realice un juicio ni político, ni siquiera un juicio pues civil, penal o lo que fuera, ¿no? De entrada, pues vamos a platicar, Susana, y en lo que pues regresa mi compañera Mayela, vamos a platicar qué opinan en cuanto a la percepción de imagen y en también cómo la gente pues ve a los expresidentes. Vamos a empezar, si me lo permiten, por Carlos Salinas de Gortari. ¿Cuál es, Susana, digamos, el preámbulo para entender el sexenio de Carlos Salinas? Digamos, la aceptación que tuvo el presidente al inicio de su mandato, durante su mandato y tras su mandato. Adelante, por favor, Susana. Mira, primero con respecto a la consulta, Luis, bueno, ya están las imágenes de Carlos, del expresidente Sí, Carlos si, Salinas. si me apoyan nada más ahorita en aguantarlas, las imágenes, en lo que explica Susana su postura sobre la consulta. Adelante, Susana, por favor. Mira, mi postura con respecto a la consulta, en primer lugar, la ley se aplica, la ley no se consulta, aunque parezca muy trillado. Segundo lugar, la pregunta es verdaderamente complicada, o sea, no va directo al grano, quiere que ahora sí que se enjuicien a los expresidentes por corrupción, por negligencia, porque realmente no hicieron nada por el país. O sea, la pregunta no es nada clara, es muy complicada, o sea, habrá gente que ni siquiera la entiende, porque así lo han manifestado algunas personas. Y bueno, pues eso principalmente es también eso, que la pregunta no es clara. Entonces, ¿para qué una consulta? ¿Para que pase lo mismo que con Lozoya? ¿Dónde está Lozoya? ¿Qué ha pasado con Lozoya? ¿Qué ha pasado con el senador Saúl Álvarez, que, bueno, pues es ahora sí que acusado presuntamente de abuso de menores? ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada, Luis, absolutamente no ha pasado nada. Yo considero, y ojalá me equivoque de verdad, por el bien del país, pues que esto no sea una tomada de pelo, no sea una burla otra vez para todos los mexicanos. Lo que todos queremos es que realmente se aplique la ley. Esa es mi postura, así sencilla y llanamente, que se aplique la ley, Luis. Y la pregunta es demasiado rebuscada y complicada. Sí, es muy compleja, digo, le hicieron así la Suprema Corte la hizo así para no afectar a nadie, ninguna ley puede señalar, puede estar personalizada, o sea, no puedes tú emitir ninguna ley que diga fulano de tal, el nombre de alguien, no se puede, tengo entendido eso. Siento que sí es un engaño, siento que es una parte, una manipulación de parte del gobierno, eso lo vamos ahorita a ver al final de este segmento, pero bueno, si les parece, ya está aquí Mayela conmigo, pues vamos a empezar a platicar entre los tres, vamos a hablar por presidentes, por sexenios. ¿Qué caracteriza a Carlos Salinas de Gortari en su sexenio? Empieza... Me gustaría comentar algo. Sí, adelante. ¿Sí te escuchas? Porque creo que no escucho. Un gusto, Mayela. Ah, sí, perdón, es que... Hola, Mayela, mucho sí gusto. Sí escuchas compartir. Sí escuchas se oye raro, se ¿no? Oye muy claro. ¿Me ayudan, por favor, con el micro, por favor? De... Lo que les quería comentar acerca de la consulta ciudadana es que la manipulación, parte de la herramienta de la manipulación es, hay la manipulación cara y la barata. Ajá. La cara siempre va a hacer que te sientas involucrado, o sea, siempre te va a involucrar. Es decir, voy a poner un ejemplo muy burdo. Estamos aquí 3 personas y está alguien, el achichincle que acaba de empezar hoy a trabajar, por decirlo de una manera burda, ¿no? Y yo le digo, oye, se me antoja una pizza, ¿no? Vas por una pizza,
pero fíjense, esa es la burda, ¿no? O sea, llegaste muy guapo, ve por una pizza, es una burda. Pero ¿qué pasa si yo le digo, oye, fíjate que ahorita estuvimos platicando los arquitectos y yo de a ver qué te parece el nuevo edificio que están construyendo ahí enfrente, a ver si puedes darnos tu opinión de ese edificio, pues porque nos interesa tu opinión. Y de pasada te traes la pizza. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. O sea, mueves el corazón de la persona, lo involucras, que es lo que está pretendiendo para mi gusto, y que siempre ha hecho eso, ¿no? Hacerte sentir integrado, hacerte sentir, ¿no? Que importas e importa tu opinión. Y en ese momento, pues la gente siente bonito, se siente involucrado, y ahí tenemos los grandes índices de popularidad. Ok. Bueno, muy interesante lo que dices. Volviendo ahorita, por ejemplo, en lo de Carlos Salinas de Gortari, en el sentido de un presidente, Susana Mayela, que inicia con pues el desapruebo a nivel social porque la opinión pública interpretó que fue un fraude el que lo colocó en la presidencia de la República en el 88, cuando le gana a Cuauhtémoc Cárdenas y a Maquío. Entonces, a Cloutier, a Maquío. Ok, tienes razón, perdón, sí. Entonces, aquí Susana, con Salinas es todo un caso comunicacional. ¿Cuál es la interpretación que le dan al manejo que le da digamos, la imagen pública, cómo lo toma la opinión pública, los medios de comunicación, la relación que tiene, o sea, desde el inicio de su sexenio hasta el final y después de que pasa el sexenio? Porque hay que señalar que Carlos Salinas es, pues, digamos, señalado cuando termina su sexenio, pues es el enemigo para mí, el enemigo número 1 de México. Adelante, Susana, por favor. Bueno, mira, comentabas ahorita que es, yo creo que de los que terminó más mal o con el menos grado de credibilidad entre las encuestas. Según la mayoría de las encuestas, dicen que el más bajo al término y durante su sexenio fue Ernesto Zedillo, y el más alto, por obvias razones que ahorita vamos a comentar, fue Vicente Fox con un 80-81%, y en el caso de Ernesto Zedillo, el 32%. Ahora, el sexenio de Carlos Salinas de Gortari tuvo altibajos. Hay que recordar que con él se firmó el Tratado de Libre Comercio. Hay que recordar también que creó fuentes de empleo. En ese momento había empleo. Sin embargo, bueno, ya al término de su sexenio viene la desilusión, porque viene una de las crisis económicas, pues ahora sí que más impactantes que ha vivido nuestro país, que fue pues la debacle de diciembre al término de su sexenio. Entonces, Salinas inicia, como tú dices, con esa carga de que había habido fraude, había sido un ganador muy polémico para ocupar la presidencia de la República, pero a la mitad de su sexenio logra recuperarse. ¿Por qué? Porque te digo, el Tratado de Libre Comercio, ese pues fue un punto clave en ese sentido. Logró que su partido dominara en algo, para ahora sí que en el sentido de algunas leyes se reformaron, el petróleo tenía un buen nivel, entonces, digamos, en la mitad de sexenio logró captar la atención Carlos Salinas de Gortari en el sentido positivo. Al término de su sexenio es cuando decae estas cifras, y bueno, incluso pues se le acusa de ser maquiavélico, de haber incitado sobre todo, bueno, en su sexenio crecieron también los grupos de narcotraficantes, los grupos delictivos, y de enriquecer amigos y familiares. Hay que recordar que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se llevan a cabo varias privatizaciones, entre ellas la de Telmex, y en ese sentido, pues el grupo ganador fue Grupo Carso, ahora sí que muy ligado a Carlos Salinas de Gortari.
Y Sí. también sabemos que durante su sexenio es el asesinato que veíamos en pantalla de Luis Donaldo Colosio, y precisamente después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, pues ahora sí que con su dedito nombra a Ernesto Zedillo para sucederlo, compañeros. Sí, también, bueno, hay que aclarar también que todo ocurrió en 1994, cuando el 1 de enero se levanta el EZLN en Chiapas. Meses después se da el nombramiento de Colosio, lamentablemente lo asesinan, también se da el asesinato del cardenal Posadas Ocampo. Todo eso, digamos, que derrumba, tú bien lo comentas, Susana, derrumba toda esta plataforma. Yo siento que Carlos Salinas logra una consolidación muy buena a nivel, digamos, mediático, mediante Solidaridad, su programa de pues ayuda social, logra el cariño de la gente, logra que la gente piense que esté México en los primeros lugares a nivel de forma como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, fue reconocido incluso en Europa. O sea, Salinas logra eso, de entrar con el pie izquierdo, logra posicionarse, pero ¿cómo se da ese cambio, Mayela, tú como consultora, cómo se da de ser, digamos, un presidente pues de grande talla, de grandes resultados, a ser el enemigo público número 1 del país a su salida? Ajá. Pues mira, hay que recordar también que como él empezó, no sé si recuerdan, digo, las personas que somos de esa época, de la quina. ¿Te acuerdas ese gran líder sindical que nadie le ponía orden? Pues resulta que llega Salinas de Gortari y lo mete a la cárcel. Entonces, desde ahí la gente dice, tenemos líder, ¿no? O sea, desde ahí hay un parteaguas. Eso fue muy simbólico. Eso fue muy simbólico. Eso fue un parteaguas y fue empezando su mandato. Incluso la gente, a Salinas, si había cosas que hacer en los municipios que no estaban en sus facultades de gobernatura, él lo hacía. O sea, entonces la gente lo empezaba a ver muy cercano y había líder. Y él hizo, yo lo que veo es que él hizo cosas muy tremendas y muy futuristas para el país. Entonces, incluso él decía con una gran convicción, México va a ser un país de primer mundo, y todos le creíamos. Es parte del narcisismo, o sea, esa convicción. Era un manipulador absoluto. Desde luego, pero recordemos que el narcisista como él, que incluso creo que puede llegar a la psicopatía, porque físicamente cumple con las características de un psicópata, que es un poco metido de aquí de la 100 y bombacho de aquí del... Como foco, por así decirlo. Como foco, ajá. Y la cara muy angulosa, porque si tú lo ves, pues no te llama cero la atención como alguien de líder. Sin embargo, la astucia que él tenía, que la astucia, hay que recordar que es el que mueve a los inteligentes. O sea, el astuto, perdón, es el que pone a todos los inteligentes a jalar como él quiere. Y era algo que él hacía muy bien. Entonces, él se relacionaba a primer mundo, ¿no? Y hizo cosas, la verdad que la mayoría de los presidentes en México como que le dan mantenimiento a México, por decirlo de algún lado, y él se la jugó con lo de solidaridad, de libre comercio, los nuevos pesos. Digo, son cosas que a lo mejor no le funcionaron a México, las carreteras. Entonces, privatizó Mexicana de Aviación, privatizó Telmex, o sea, un montón de cosas. O sea, a diario había la super noticia, o sea, y no era... Un presidente muy impactante, ¿no? Muy impactante, de muchos cambios tremendos, porque su nivel de narcisismo hacía que él se moviera con gente muy importante y que se lograran las cosas. Entonces, yo creo que eso fue algo que al final de su sexenio se le terminó por caer, porque sabemos que a un narcisista lo que la mueve es lo maquiavélico, y la gente deja de creer en ellos, ¿no? Entonces, es una forma muy natural de cómo sube ese tipo de gente que sí hace muchos beneficios, pero cuando se descubre el personaje que hay atrás, que se ha sabido de mucha gente que dice, es que el diablo está en Salinas, ¿no? Sí, pues se da colación también todo el fenómeno del chupacabras, que lo ligaron con él, la cuestión de las máscaras, y con esto vamos a dar el siguiente paso al siguiente sexenio, Susana Mayela. Con Ernesto Zedillo permite que incluso a nivel social se den las máscaras. Empieza la máscara de Salinas, no permite Zedillo
que se vendan las máscaras de él en la calle y convierte, yo digo con astucia, a Carlos Salinas de Gortari en el enemigo número uno. Hablar de Zedillo es hablar, a mi modo de ver, de un presidente gris, pero que tiene un gran cierre, que le da el cambio a la democracia, algo que no tenía el país durante 70 años, y Zedillo pues abre esta puerta a la alternancia política en la persona de Vicente Fox. ¿Cómo entender, Susana, a Zedillo? ¿Qué es lo importante de Zedillo? ¿Y qué es también lo criticable? Pues mira, lo importante de Zedillo, bueno, hay que mencionar que él fue presidente de 1994 al año 2000, que es cuando se da ese cambio democrático después de 71 años del PRI en el poder, algo que, bueno, fue muy aplaudido en México y en todo el mundo, en todos los países, incluso en Estados Unidos, y muchos mandatarios de esos años felicitaron a Ernesto Zedillo y a México por su paso a lo que ellos llamaron hacia la democracia. Yo creo que es el logro más importante, de que por eso se le conoce como el presidente demócrata, el presidente que realmente, pues ahora sí, permitió unas elecciones limpias, caminando hacia la democracia a todo México. Ahora, también es conocido por la reforma educativa que realizó, sobre todo pues a nivel secundaria, y bueno, Zedillo recibió a un país destrozado económicamente debido a que, como comentábamos, fue conocido como el error de diciembre cuando termina Salinas su sexenio, y en ese sentido Ernesto Zedillo pues ahora sí que tuvo que recurrir a préstamos con el Fondo Monetario Internacional para lograr sacar a México de esa crisis de diciembre de 1994 en la que se encontraba. También negoció parte de la deuda, logró bajar la deuda también después de esa negociación, se bajaron los intereses del pago de la deuda, y también en ese sentido México terminó con una deuda mucho más baja que como la había dejado Carlos Salinas de Gortari. Entonces, en ese sentido, fue discreto en cuanto al manejo político del país. Como comentábamos, surge el EZLN en un momento pues muy difícil y muy complicado para México, ya que Carlos Salinas pues había creado los tesobonos. Surgen diversas situaciones políticas como el asesinato de Colosio, como lo del EZLN, y hay fuga de capitales en México. Entonces, realmente Ernesto Zedillo recibe un país pues muy complicado económicamente, políticamente, no había reservas en el Banco de México, y bueno, precisamente para fondear al Banco de México se requiere del ingreso de capitales y se crean los tesobonos, y bueno, eso permite de alguna forma que el Banco de México logre obtener mayores recursos. Y sobre todo, Ernesto Zedillo es recordado, como decías al principio, por permitir esa transición democrática después de un partido, el PRI, que duró 71 años en el poder, y sobre todo una transición, pues ahora sí que muy tranquila, sin ningún sobresalto, y para mí, pues yo lo calificaría también como un buen negociador políticamente, sobre todo por el EZLN, y también pues lo del asesinato de Colosio, que bueno, que también lo cargaba en sus espaldas, porque en un principio Carlos Salinas había nombrado a Luis Donaldo, y ya después pues fue, ya sabemos, el dedo de Carlos Salinas el que designó a Ernesto Zedillo. ¿Cómo entender a Ernesto Zedillo Mayela en cuestión de imagen pública? Una persona como pues demasiado ecuánime, demasiado serio, ajá, y a la vez que se le culpa lo del Fobaproa, pero también tiene esta salida al dar el cambio, la gente como que dice, bueno, él dio el cambio,
en ese sentido como que lo alivia un poco políticamente. Así es, mira, a Zedillo lo recordamos, no sé si que en su momento fue el coordinador de campaña de Colosio, Sí. entonces traía los ideales muy claros, ¿no? Para mi punto de vista. Como imagen pública te puedo decir que era gris, no era un orador, no era alguien que te sobresaltaba las emociones, ¿no? No era alguien Era alguien parco, ¿no? Alguien parco, sí, sin embargo, sus conocimientos en economía, digo, al final del día creo que es lo que necesitamos, ¿no? Gente capaz, con conocimiento, no a la gente que le gusta la faramaya, como veíamos el caso de Carlos Salinas de Gortari. Susana, no sé si tú recuerdas lo de Solidaridad, que juntó a todos los artistas, hizo discos, hizo videos, y el tema de solidaridad salía así como si sí, recuerdas, como ¿no? la canción de México 86, Igual, sí. convocó el señor Azcárraga, convocó a artistas para cantar No, el himno de Salinas. ¿cómo se llama? El de Michael Jackson, que fue el de We Are the World. We Are the World, hizo algo parecido con solidaridad, ¿no? Susana iba a comentar algo. Perdón, creo. Susana. No, estoy escuchando. Okay. Ok. Sí, entonces veníamos de esa faramaya, ¿no? Y eso que no había redes sociales, pero todos los días había una noticia, algo del gobierno, y luego llega Zedillo, que es gris, que le cuesta, le cuesta ser el focus, ¿no? Entonces pareciera que no hacía nada, pero su interés era económico, y sí cargó con el tema del Fobaproa, cargó con lo del tema de Raúl Salinas, pero al final, dos cosas: entregó un México sano económicamente, a pesar de que le tocó, de cómo le tocó, del tema de los nuevos pesos, todo el enero ese fatídico, ¿no? Y que Salinas le echa la culpa a él, que Salinas y viceversa, ¿no? Claro, sí. Mira, como te decía, el narcisista siempre le va a echar la culpa al que esté enseguida. Sin embargo, fíjate, algo que dice Fox, que es su sucesor, dice, es que nosotros sacamos al PRI de Los Pinos. Pues sí, pero porque hubo alguien que se quiso salir. Como dijo Susana, salí, ¿no? En el buen sentido, ¿no? Sí. O sea, ponerse en la puerta de me salgo o no me salgo. Sabía negociar. Así es, sabía negociar, y yo creo que se puso de modo para que la democracia se diera. Ok, hablando de Vicente Fox, Susana Mayela, un presidente que entra con la ilusión de la sociedad de que yo lo refiero como un mesías. La gente decía, ya llegó, va a cambiar todo. Él lo dijo, ¿no? Denme unos minutos y voy a cambiar, voy a resolver lo de Chiapas. Una persona muy extrovertida, una persona aparentemente muy pues abierta, muy simpática con en un mucho inicio. Encanto. Pero todo eso también cambió con el paso del tiempo, y más con su pareja Marta Sagún, como que la percepción cambió de repente por ahí. Pero vamos a darle la palabra a Susana. Susana, ¿cuál es tu punto de vista sobre Vicente Fox? Así, como decía, ¿no? Así muy desinhibido, como tipo vaquero de campo, entonces, y traía esas ideas efectivamente de transformar a México. La gente le creyó, los votantes le creyeron, pero como te decía en un principio, él llegó con una aprobación muy alta de todos los expresidentes que estamos hablando. Él terminó con el 83%, y a pesar de todo lo digo, porque terminó con una aprobación alta, pero realmente fue una desilusión Vicente Fox. Esperábamos mucho todos los mexicanos en materia de seguridad, en materia de narcotráfico. El narcotráfico y los grupos criminales aumentaron en su sexenio. En materia de empleo, tampoco se logró el empleo que había prometido. Había prometido también un crecimiento del 7%, y durante su sexenio la media fue el 3%. Y bueno, las maquiladoras cayeron, los inversionistas también salieron del país. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que de todos los presidentes que hemos hablado, fue en el sentido en que los mexicanos fueron del presidente en esos periodos que estamos hablando, donde hubo un mayor desencanto. Incluso, no sé si ustedes recuerden que le decían, pues ahora sí que Foxilandia, porque nunca
realmente nunca se cumplieron las expectativas, ni siquiera llegamos a un crecimiento del 4%, nos mantuvimos en el 3%. También pienso que la imagen de Marta Sagún y sus hijos, los Briviesca, en ese sentido, salieron pues Creo que estamos teniendo problemas. Ahí estás. Estamos teniendo problemas con el enlace de Susana. Ahí está ya. ¿Me escuchan? Sí, te dejamos de escuchar, pero ahí estás. Sí, ahí estás. No sé en dónde me quedé, pero bueno, también te decía de los hijos de Marta Sagún, sus hijos, los Briviesca, en el sentido de que pues se supo que habían comprado muchos terrenos en lugares turísticos a precio de risa, terrenos de hasta $1, y se hicieron ricos, ahora sí que aprovechando el poder de Vicente Fox. Entonces, yo creo que sí, estaba bien calificado, pero terminó, sinceramente, con muy bajas expectativas de lo que realmente esperábamos todos. Muchas expectativas y pocos resultados. Pocas nueces. Es el mismo caso, creo, que está pasando ahorita con Andrés Manuel, con nuestro presidente, que la gente lo quiere, o sea, la gente que nada más ve los 5 minutitos, el comercial, ya sabes, todo esto, que como imagen pública son bien llegadores, tienen muchísimo encanto. Te digo, desde el programa pasado lo platicábamos, que dijo Fox alguna vez que lo estaban retando a siempre se me va la palabra de cuando te retas con alguien, un debate, y él le decía, dijo hoy, y le decía el otro, no, el viernes, hoy. Sí, entonces esas cosas la gente dice, alguien con tamaños, por fin, con calzones, sí, entonces eso es muy seductor, ¿no? Y como presidente, y más esa genética que traía español, alemán, pero hablaba muy mexicano, entonces hacía un tipazo, ¿no? Alguien de película de los 50s. Pero no hizo nada. Pero esa forma de ser también fue como un talón por eso de Aquiles. Por eso salió tan bien librado en las encuestas, porque la gente se enamoró de él. Pero, sí. pero la gente no agarra los números, y los números que ahorita nos contaba Susana, de ¿no? inicio tuvo un arranque muy como muy atractivo, claro, muy poderoso. Claro. Pero toda esta, digamos, parte tan su palabra se hace, fue también un poco su talón de Aquiles. Por un lado la ayuda, pero es que se encuentra con Andrés Manuel siendo él todavía jefe de gobierno, o era regente, Susana. Cuando tiempos de Vicente Fox, Andrés Manuel era regente o ya era jefe de gobierno, ¿no? De hecho, Cuauhtémoc Cárdenas fue el primer jefe de gobierno. Exactamente, así es. Así es. Bueno, entonces ahí está esta parte. De hecho, ahí se da también un enfrentamiento de Fox con López Obrador, y todo esto, digamos, pues afecta al siguiente sexenio, en el cual pues aparentemente le hacen fraude a Andrés Manuel López Obrador e imponen a Felipe Calderón. Felipe Calderón, otra vez como Salinas, entra con esta carga de pues fue impuesto un presidente que pues no lo eligió el pueblo de México, y pues que también emprende una guerra frontal contra el narcotráfico. Susana, brevemente tu punto de vista sobre Felipe Calderón. Pues mira, en materia económica tuvo cosas buenas, pero es recordado como el expresidente que militarizó México y realmente pues tampoco se cumplió con las expectativas que había prometido, en el sentido de todos los grupos delictivos. El narcotráfico creció, realmente no se agarraron, ahora sí que no se deshicieron células del narcotráfico. Por el contrario, agarraban a uno y crecían más, se multiplicaban. La inseguridad también a niveles altísimos. Entonces, en ese sentido, pero como te digo, en materia económica, sí hubo algunos aciertos. Entonces, desafortunadamente para él, Felipe Calderón es recordado como el expresidente que militarizó México y no acabó con la inseguridad. Por el contrario, seguía en aumento.
Ok, Susana, ya te tienes que retirar. Nada más dame tu punto de vista sobre Enrique Peña Nieto, brevemente, rápido, por favor. No, pues imagínate, Enrique Peña Nieto, la corrupción a todo lo que da, la Casa Blanca pone a su esposa a pedir perdón cuando parecía que nos estaba regañando a todos los mexicanos en una actitud pues muy, muy altiva, y el mensaje que se dio pues fue otro, lo de Odebrecht, Lozoya, y bueno, también la corrupción a todo lo que daba en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ok, Susana, bueno, te agradecemos mucho tu tiempo y bueno, pues fue un placer saludarte y estar contigo en el programa. Igualmente, Mayela, Gracias, Luis, que estés muy Susana, bien. un gusto. Sí, brevemente, Mayela, Ok. tu punto de vista sobre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por favor. Desde luego, mira, Calderón, aquí yo lo que he visto, que tengo 9 años aquí en la Ciudad de México, es que es muy bien visto, ¿sí? Ajá. Yo estuve en el sexenio de Calderón en el norte de la República, donde fue una pesadilla, parecía que no se iba a acabar, porque lo que él hizo fue algo frontal contra el narcotráfico, que toda la gente que le sabe al tema dice, es que con el narco no vas de frente, negocias. ¿Sí? Porque eso ya nos queda muy claro, o sea, y eso te lo digo de gente que le sabe, gente que ha gobernado, gente que ha estado, dice, no te puedes ir como él se fue, como Gordon Tobogán. Entonces, la gente que se dedicaba al narco, no, la dejaron sin chamba y no le ibas a meter a trabajar en la maquila de Ciudad Juárez, ¿sí? Por 1,500 pesos a la semana. ¿Qué empezaron a hacer? A robar y a secuestrar y a poner terror y pavor cada vez, o sea, era tan normal que te tocaran balaceras en semáforos, veías cruzar las balas, veías muertos, descabezados, la gente se encontraba hieleras con cabezas adentro, pero era del diario, una cosa tremenda que ya, o sea, se tuvieron que poner y la gente ya pedíamos que no saliera esa publicidad en los periódicos porque estaban logrando lo que querían, cada vez era más miedo y la gente se acostumbraba y le subían de nivel. Era una pesadilla. Nos urgía que saliera Calderón, ¿sí? Porque lo hizo de una manera frontal, sin tener conocimiento. Sí, patear el avispero. Así es, o sea, levantó la piedra y salieron todas las cucarachas y resulta que los que estamos con las cucarachas éramos los que estamos en las fronteras. Así es. Fatal. Y pues, ¿qué te puedo decir de Enrique Peña Nieto? Pues esperamos que sea de los últimos, el último dinosaurio bueno, sin no creo contar. Que sea el último, pues todavía están, B. Bartlett todavía está de esa dinastía. Bueno, pues sí, no, pero digamos que ya que se vayan quedando esos perfiles, ¿no? Atrás. Sí. Y pues, ¿qué te puedo decir? Pues todo un tema, ¿no? Enrique Peña Nieto, una parte, una esperanza, entre comillas, esperanza del pueblo de que fuera un nuevo PRI, realmente resultó que fue lo mismo, que incluso ahora más evidenciado por las redes sociales. Claro, le tocó que a él le tocó. Que aquí todo ya, la política era pues expuesta, ¿no? En las redes sociales. Y que no tenían ese equipo para poder controlar eso. Entonces, en ese sentido, al pobre le tupió. O sea, de analfabeta y que no leía, de su copetito. No, de todo le tupieron, ¿no? Y no estaba preparado su equipo para hacer frente a la fuerza que tenían las redes sociales. ¿no? También, Nadie, o sea, lo agarró totalmente desprevenido. Aunque también dentro de lo negativo que tiene Peña, a mi modo de ver, es que dentro de toda la antipatía social, tiene un grupo que todavía ya hasta se le olvidó todas estas cosas que hizo, porque en realidad él era como simpático en su manera de comunicarse con la prensa, tenía un jalón con la gente. Con la gente desde Yo candidato. Fui a 2, 3 meetings, no era una locura. O sea, entre que estaba guapo, entre las mujeres, entre que es buen líder, carismático, buen líder, un líder carismático. Era la locura, parecía que llegaba Superman, o sea, todo mundo gritando, muy convincente, como la mayoría de los políticos, muy encantador. Entonces, sí, yo lo vi en meeting y arrasaba. Bueno, pues Mayela, me dio mucho gusto platicar contigo. Al contrario, un gusto de estar. Te espero ver pronto. Nos vemos próximo viernes por aquí. Claro que sí. Bueno, vamos a un corte comercial. Usted está entre la imagen y la opinión pública. No se vaya.
Recuerda que siempre estás entre la imagen y la opinión pública. En un momento regresamos. De nueva cuenta, ya estamos aquí. Entre la imagen y la opinión pública. Continuamos. Pues ya estamos aquí en tu programa Entre la imagen y la opinión pública. Ya tengo el gusto de poder saludar. Ya está aquí, ya llegó Jorge Gaitán para hablar de la Fórmula 1. ¿Cómo estás, Jorge? Perdón el retraso, pero se nos fue complicando todos los temas tras temas, que bueno, fue un caos un poquito. ¿Cómo estás? No te escucho. Si activas tu micro. Listo. Antes que nada, buenas tardes, Luis, para todo tu auditorio. Excelente tarde para todos ustedes también. Pues sí, estamos listos para platicar de Fórmula 1. Ya te quedaste solito el día de hoy, pero bueno, pues Sí, hay no, muchas no. cosas que comentar y Pero sobre ¿cuál todo solo si estoy con el experto en la materia de la Fórmula 1? Oye, Jorge, una situación, una tensión, yo le llamo una tensión entre pues los pilotos Verstappen y Hamilton, que pues bueno, viene heredada desde el anterior Gran Premio de Gran Bretaña. Aquí cómo entender, digo, metió un recurso Red Bull para poder impugnar la decisión de los comisarios. Al final no logran nada, no aportan pruebas, según el documento que dio a conocer a la prensa la FIA, no logran pues demostrar nada, no logran tener ni siquiera unos documentos, realmente fueron unas como animaciones, interpretaciones, diapositivas, en la cual pues creo que se ayudaron prácticamente de lo que en las redes sociales la gente a su medida puso o creó para poder interpretar y para poder soñar. Finalmente es una autoridad la FIA y pues no puede andar jugando si me puede apoyar producción para correr las imágenes, no puede andar jugando la autoridad de los comisarios en este sentido con el castigo, ¿no? Y le llama la atención a Red Bull como diciendo, pues tengan cuidado porque también está la honorabilidad de piloto Lewis Hamilton. Sí, pues básicamente, como ya lo mencionabas, el tema de presentar este tipo de recursos, temas de GPS, de diapositivas, de estas animaciones, pues realmente no fueron estimados por la FIA, tomando en cuenta que justamente son pues recreaciones, no se apegan realmente a lo que sucedió. Entonces, de alguna u otra forma, por eso la misma FIA está pues desestimando estas pues 4 pruebas, digamos, que presenta el equipo Red Bull, cosa que pues no les agrada en lo absoluto. Lo platicábamos en la semana, Luis, que el tema de reparar el coche, incluso estamos viendo ahorita las imágenes, pues le va a resultar a por lo menos un pago, un gasto de por lo menos 1.8 millones de dólares al equipo Red Bull, y cosa que, bueno, pues al equipo Mercedes le salió bastante barato, porque después de que se da la bandera roja, tuvo la oportunidad de regresar Lewis Hamilton a los pits, hacer los ajustes necesarios, y bueno, pues el resultado ya lo conocemos todos, se llevó pues la victoria, y con ello, pues de alguna u otra forma recorta este gap La que distancia, tiene, ¿no? que La tenía, distancia que tiene el equipo Red Bull. Sí, que tiene el equipo Red Bull, pues en temas de los puntos, tanto para el campeonato como para el tema de los pilotos. Dentro de los platos rotos, como tú dices, Red Bull recupera su motor. El día de hoy y comenzaron las prácticas en el Gran Premio de Hungría. Ahora sí que dentro de todo lo que puede, de lo que pierde Red Bull, recupera su motor, aunque en la práctica número 2 Verstappen no gana. En la primera práctica él es el más rápido, en ese sentido logra el récord más rápido, la vuelta más rápida. En la segunda es el tercer lugar. Checo aquí lo importante es que es quinto, no queda tan lejano de los primeros lugares. Ocon ocupa el cuarto sitio, pero bueno, dentro de todo lo malo que tú dices, los 1.8 millones de dólares que implica, está esta recuperación del motor. Lo mandaron a Japón, resultó que no estaba dañado, pero sí como que siento que hoy Verstappen no se sintió del todo bien. Mucha de la comunicación que tuvo en cuanto a la comunicación con su equipo, pues no se sentía cómodo para mi modo de ver.
Sí, pues de hecho llegó a comentar que se sentía un poco, pues vamos a poner la palabra magullado en ese sentido, porque bueno, pues fue un golpe durísimo el que recibió Max Verstappen, pero bueno, en ese sentido, el hecho de que se coloque en donde estuvo en las prácticas, eso también te da un referente de cómo está el piloto también, ¿no? Hay que recordar que no es tanto que gane el piloto en el tema de las prácticas, justamente son prácticas y en el sentido de que todos los equipos están haciendo las pruebas necesarias justamente para pues poder salir el día sábado a la calificación, los ajustes, las pruebas necesarias para marcar los mejores tiempos y que en esta segunda práctica los primeros 4, los primeros 5 que ya mencionabas andaban por ahí del minuto 17, la verdad es que andaban muy, muy duro, entonces eso te digo, nos da una perspectiva realmente de dónde está Verstappen, de dónde está obviamente Lewis Hamilton y de lo que vamos a poder seguir viendo en las próximas carreras. La realidad es de que yo te decía que el tema con estos dos pilotos, los encontronazos van a seguirse dando porque, vamos, así es la pelea, así es la Fórmula 1, es lo que también la gente quiere ver y yo creo que desafortunada y afortunadamente, el tema del golpe para Verstappen le dio un revival importante a la categoría en el sentido de que mucha gente se empezó a meter, a conocer, a investigar temas de Fórmula 1 y eso pues obviamente abona completamente a la categoría para que pues mucha gente se empiece a interesar en el deporte motor y qué mejor que hacerlo con la Fórmula 1. Muy calentita la prensa en el sentido del que publicaron el primer contacto que tuvieron el día de ayer o antier los dos pilotos, realmente nada más se saludaron, también por ahí filtraron un entrenamiento que tuvo en un simulador Verstappen con sus amigos y que incluso le preguntaron cómo se llamaban sus gatos, dijo que Toto y Lewis Hamilton, bueno, Lewis nada más dijo, entonces digo, está todo muy calientito, hubo incluso una exageración, yo digo, de parte de los medios que salieron de los pits, hoy salieron de los boxes y los medios se escandalizaron que casi se pegan, aunque realmente digo, pues no se pueden pegar ahí, tienen quien les indique, quien les dé el pase, etcétera, etcétera, pero está todo tan puesto para, muy susceptible para la guerra, ¿no, Gaitán? Sí, está muy susceptible todo, como bien lo dices, el tema está sumamente caliente. De hecho, empezaron a circular pues un video donde se ve que se encuentra Lewis Hamilton con Max Verstappen y empezaron a tomar pues los screenshots, empezaron a mandar las fotografías donde se ve pues la cara de Max hacia Hamilton, pero que lo saluda. prácticamente lo quiere devorar. Y lo que comenta la gente es de que pues Luis o en ese sentido saludó a Max, por lo menos levantó la mano para saludarlo. Dijo Hamilton, ¿cómo estás? Hola, bien tú, y algo así, nada más fue el saludo. Pero que realmente no fue... no fue pues, cordial ni nada, ¿no? No fue cordial por parte de Verstappen, y creo que en ese sentido la gente de Mercedes lo está manejando sumamente bien, tal cual unos... lores ingleses se están manejando en la pista, no están dando como que tregua a especulación, a que las opiniones salgan del estómago, todo lo están manejando sumamente bien. Creo que en ese sentido está muy por encima el equipo Mercedes que el equipo Red Bull. Así es, Jorge. Bueno, pues nada más, también hay que reconocer que fue, bueno, el cumpleaños de Alonso. Alonso está corriendo bien. Ya fue bicampeón alguna vez con Renault y bueno, pues ahora sí que, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Crees que logre posicionarse pronto en el podio? Pues mira, tomando en cuenta la segunda práctica del día de hoy, estamos hablando que Esteban Ocon del equipo Alpine estaba en cuarto lugar, entonces digo, el monoplaza está mejorando muchísimo, se vio justamente en Silverstone el hecho de que pues permitieran avanzar muchos lugares a Fernando Alonso, sacó la garra, sacó ese Fernando Alonso
que no veíamos desde hace muchísimo tiempo, ese piloto aguerrido, ese piloto rudo, ese piloto fuerte, y que bueno, afortunadamente por parte de Alpine, por parte de pues la cúpula, no vamos a decir, no nada más de Alpine, sino que del mismo grupo Renault con el CEO Luca de Meo, están apostando fuerte por Fernando Alonso, por Esteban Ocon y por todo este proyecto que tiene que ver con Alpine. Y afortunadamente hasta ahorita creo que se pueden sentir sumamente complacidos de los resultados que están obteniendo. Ok, Jorge, bueno, pues platicaremos la próxima semana de qué ocurrió este domingo en Hungría. Esperemos que haya un espectáculo, esperamos que haya ahora sí que una carrera muy deportiva. A nombre de Jorge Gaitán. Excelente tarde a todos. En la consola, Fernanda Padilla, Ricardo Hernández, yo soy Luis Veloz, y recuerde que siempre usted está entre la imagen y la opinión pública. Buen fin de semana. Sigamos analizando, interpretando y descubriendo más allá de las noticias. Recuerda, una cosa es lo que las figuras públicas quieren proyectar y otra cómo son percibidas. Entre la imagen y la opinión pública. Todos los viernes a las 5 de la tarde. Por Neptuno y ADR Networks, activando tus sentidos. ¿Y tú? ¿Has pensado qué dice tu imagen de ti?